Bien, muy buenas noches, espero que realmente se encuentren súper genial y súper bien. Vamos a iniciar con este módulo número 5, en el cual vamos a hablar acerca de estructuras repetitivas, que netamente está basado este módulo, que básicamente lo vamos a tratar de una manera muy rapidito y paso a paso, y para que así puedan aprender y más que de todo lo que vamos a especificar en este módulo. Bien, entonces bien, vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que saber qué son las estructuras repetitivas. Bien cierto, cuando nosotros hablamos acerca de estructuras repetitivas, precisamente estamos hablando de algún suceso que se va a repetir, que nunca va a terminar. Es decir, que va a tener en este caso repetición de veces. Encaja lo que vendría a ser las estructuras repetitivas. No, también lo vamos a conocer como bucles, en el cual básicamente va a ser como un ciclo, es decir, que va a repetirse n cantidad de veces. Ok, entonces nosotros vamos a llamarlo iteraciones. Ok, ese bucle que nosotros vamos a iterar lo vamos a llamar iteraciones, ya que realmente las instrucciones que nosotros vayamos definiendo básicamente lo vamos a llamar como bucles. Entonces, ¿de qué manera más que todo funcionan las estructuras repetitivas? Las estructuras repetitivas más que todo se ejecutan. Se ejecuta una cierta instrucción o también se puede ejecutar ciertas instrucciones que estén dadas. Entonces, las estructuras básicas de lo que vendría a ser de estructuras repetitivas, vamos a ver las tres pilares súper importantes que son más conocidas, como por ejemplo en este caso la estructura repetitiva while, do while y for. Los tres es lo que vamos a ver en esta clase y de la misma forma vamos a desarrollar algunos ejercicios analizando el caso que se va a presentar y finalmente vamos a resolver o vamos a, más que todo, vamos a analizar un enunciado y vamos a plasmarlo en PHP usando el formulario. Bien, lo primero que vamos a conocer son básicamente las estructuras en while. ¿A qué se refieren las estructuras while? Las estructuras while o la estructura while en español significa mientras. Mientras la condición sea verdadera, las instrucciones que nosotros vayamos definiendo se va a ejecutar. Ok, entonces el while significa mientras que la condición es verdadera se va a ejecutarse, pero cuando no es verdadera va a dejar de cumplirse o va a dejar de procesar las instrucciones. Miren, en este caso nosotros tenemos la parte de lo que vendría a ser, en este caso, el diagrama de flujo, en los cuales nos indica la expresión lógica. Si es que se fijan aquí, netamente nos está indicando de qué manera está o cómo es la funcionalidad de repetitiva while. ¿Ok? En este punto, si es que te fijas, nosotros tenemos la diagrama. ¿Qué es lo que indica? Lo que indica si esa expresión lógica es verdadera. Cuando es verdadero, lo que va a realizar es leerme las instrucciones que yo voy a escribir. Pero si las instrucciones son falsas, va a terminar. ¿Ok? Como un bucle, termina ahí. Entonces, si son verdaderas, va a ejecutarse, pero si son falsas, termina el bucle. Entonces, la sintaxis en PHP es súper sencillo. Tenemos que definir, en este caso con símbolo menor, en este caso con pregunta PHP, y luego vamos a escribir while y dentro de paréntesis vamos a definir la condición que queremos evaluar. Ok, una vez que nosotros hayamos evaluado la condición, tenemos que definir la parte de las instrucciones que queremos que se imprima. Y finalmente vamos a cerrar la sintaxis de PHP. Ok, entonces de esta forma es que funciona la parte de repetitiva while. Es decir, primero evalúa, luego, si es verdadera, nos va a imprimir. Si en caso que esta no se cumple, termina el bucle. Pero, ¿qué es lo que sucede con la estructura repetitiva do while? En este caso es similar de while, pero esto es a lo contrario. ¿Cómo así? La estructura do while significa hacer mientras. ¿Ok? Hacer mientras es muy similar a la estructura while. Esto significa que la expresión verdadera va a ser verificada al final de cada iteración. ¿Qué significa eso? Significa de la siguiente forma. Miren, si se fijan aquí tenemos el diagrama de flujo. Entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente. Nosotros estamos diciendo que esa condición, si es verdadera, lo que me va a realizar es iterarme la acción. Cuando esa iteración es verdadera, va a volver nuevamente. Miren, si es que se fijan, es a lo contrario de while.
¿Ok? Caso contrario, va a ejecutarse lo que vendría a ser la acción 2, que básicamente hace referencia a las acciones que se va a ejecutar después del ciclo, que precisamente también puede ser opcional. ¿Ok? Entonces, lo primero que va a realizar es ejecutarme, es decir, va a ejecutar al final de todo. Es decir, primero lo que va a realizar es leerme las instrucciones y luego recién me va a evaluar la condición. Mientras que en while es a lo contrario. Primero me lo va a evaluar, luego va a leer. Pero en do while es a lo contrario. Primero lee y luego evalúa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos en la que vendría a ser en el lenguaje de PHP? Muy sencillo. Primero tenemos que definir de esta manera. La sintaxis es muy sencillo. Una vez realizado, vamos a escribir do y vamos a escribir lo que son los paréntesis, mejor dicho, las llaves. Y dentro de esas llaves vamos a escribir las instrucciones. Esas instrucciones, cuando nosotros ejecutemos, va a ser evaluado por el mientras, es decir, por el while, en el cual vamos a dar una condición para que se pueda evaluar al final. ¿Ok? Si se fijan ahí, la diferencia entre do while y while son casi similares, pero solamente lee de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Si es que se fijan, es de esa forma, ¿no? Entonces, en el do, en este caso, mejor dicho, en while, lo que va a realizar es, básicamente me va a evaluar primero la instrucción y luego imprime. Pero en este caso es, primero lee las instrucciones y luego evalúa. ¿Ok? Bien, y finalmente vemos la estructura repetitiva for. En este caso, la estructura repetitiva for, también conocido como bucle for, establece básicamente tres parámetros. ¿Cuáles son esos tres parámetros que nosotros debemos de conocer? La primera que tenemos que definir es simplemente el for. Cuando nosotros añadimos o escribimos en PHP, básicamente tenemos que añadir también las llaves, en el cual nosotros vamos a dar las instrucciones referentes a lo que nosotros queremos realizar. Pero dentro de los paréntesis vamos a realizar lo que vendría a ser en este caso, vamos a establecer tres parámetros. El primer parámetro que vendría a ser es precisamente la variable y significa de iteración. Este i mayormente tú vas a encontrar en la estructura repetitiva for, en el cual generalmente lo usan por, digamos, por teorías, algo así, por la iteración. ¿Qué es lo que estamos realizando? Y lo que está realizando es almacenarme una variable que va a ser, en este caso, variable inicial. Punto y coma, y luego vamos a tener que evaluar si ese variable es mayor o igual que la variable final. Y finalmente vamos a incrementar o decrementar según a lo que nosotros queremos realizar. Cuando ustedes encuentran i más, dos veces más, significa incremento. Algo que se va a incrementar, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, así, secuencialmente. Pero si es que ustedes encuentran una i con 2 menos, significa que va a decrementar, que va a disminuir. Es decir, si por ejemplo estamos en 10 o 9, 8, 7, así, va bajando. Pero cuando ustedes encuentran i más, va, en este caso va a ser como una forma de crecimiento. Entonces, súper sencillo, lo primero que tienes que realizar es definir tu variable y luego vas a evaluar y luego vas a incrementar o decrementar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es en este caso el diagrama de flujo? Muy sencillo, el diagrama de flujo es lo siguiente. Nosotros definimos una variable en el cual podemos dar cualquier variable que deseemos y luego vamos a evaluar esa variable dada. ¿Ok? Una vez que nosotros hayamos realizado, tenemos que, en este caso, incrementar o decrementar según a lo que nosotros queremos. Si esas condiciones se cumplen, básicamente lo que va a realizar es que me va a imprimir las instrucciones. Si son verdaderas, pero ¿qué pasaría si son falsas? Básicamente la instrucción termina ahí, el bucle termina ahí. ¿Ok? Si te fijas aquí, la diferencia entre las tres estructuras repetitivas que hemos visto son igualitos, casi iguales, digamos, ¿no? ¿Por qué razones? Porque nosotros vamos a utilizar algo para que se pueda repetir n cantidad de veces. Ok, entonces básicamente nosotros podemos utilizar cualquiera de estos tres bucles o estructuras repetitivas en los enunciados que se va a presentar. Entonces, recordando o recapitulando, sencillamente la estructura, en este caso while, va a leerme, en este caso me va a evaluar primero y luego me va a imprimir. Y en lo que vendría a ser en do while es a lo contrario, ¿no? Primero me va a leer y luego me va a evaluar las instrucciones.
mientras que en la estructura repetitiva for es básicamente aquí lo que vamos a realizar es definir nuestras variables dentro de los paréntesis y luego vamos a evaluar y luego vamos a decrementar o incrementar según a lo que nosotros queremos realizar. Bien, entonces vamos a ver algunos ejercicios relacionados a estas estructuras que en sí son básicamente los más principales que se debe de conocer al momento de aprender este lenguaje de programación. Bien, entonces nosotros vamos a realizar este ejercicio con los tres que vendría a ser con las tres estructuras. ¿Qué es lo que nos dice? Imprima los 10 números positivos utilizando la estructura while, la estructura do while y la estructura for. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es imprimir lo que vendría a ser en este caso los 10 números positivos, pero utilizando estas tres estructuras. Primero vamos a hacer con el while, luego con do while y for. ¿Ok? ¿De qué manera más o menos sería el resultado de ese ejercicio? Precisamente lo que va a ser el ejercicio es de la siguiente manera. Es decir, cada vez que yo realice este ejercicio, o mejor dicho, imprima los 10 números positivos, lo que va a realizarme es lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si fuera igual a 10, ¿no? Entonces, como resultado, nosotros vamos a obtener los 10 números positivos que nosotros queremos realizar, pero utilizando la estructura while y do while y for. ¿Cómo lo realizamos? Vamos a realizar rápidamente en este caso, en el PHP que nosotros estamos. A ver, voy a aceptarlo. Perfecto. Ya vamos a realizar rápidamente en la parte de, en este caso, utilizando el lenguaje PHP. Bien, entonces para ello simplemente vamos a ubicarnos en el directorio o en la carpetita de SAM, ¿ya? Directamente en htdoc. ¿Qué pasos voy a seguir? Nos vamos a este equipo. Una vez estando ahí, nos vamos a la parte de disco local C, si en caso hayan instalado ahí. Si en caso que está en otra partición, lo pueden abrir también, ¿no? Bien, una vez estando ahí, van a abrir la carpeta SAM. Ok, una vez abierto, nos vamos a ubicar en la parte de htdoc. Ok, bien, entonces nos ubicamos en htdoc y dentro de htdoc vamos a crear una carpeta con cualquier nombre que deseemos, pero como estamos en la clase 5, lo voy a llamarlo clase 5, 05, de esta manera. Ok, ustedes pueden crear una carpeta con cualquier nombre que desea, ¿ya? Con cualquier nombre que quieran, ¿ok? Bien, entonces una vez ustedes hayan creado esa carpeta, van a arrastrar a su Visual Studio Code. Yo tengo por aquí, voy a ejecutarlo y automáticamente se me va a ejecutar esa carpetita que yo arrastré. Ahí está. Todos hasta ahí, por favor. Vamos a verlo. Titivas. Bien. Entonces, lo primero que vamos a realizar es precisamente crear una carpeta con el nombre, en este caso, estructura repetitiva y. ¿Ya? Entonces, lo voy a poner solamente y de esta manera. Perfecto, una carpetita y otra carpeta que se va a llamarse do-while, ¿ok? Do-while y la tercera carpeta que se va a llamarse, en este caso lo voy a llamarlo for, de esta manera. Bien, entonces vamos a hacer clic en la parte de while. Dentro de ello vamos a crear un archivo que se llame index.php, de esta manera, ¿ok? Una vez ya realizado ese proceso, voy a crear la sintaxis básica de PHP. Entonces vamos a crear de esta manera, ahí está, y listo. Dentro de la carpetita while, ¿ok? Es lo que vamos a trabajar. Bien, entonces rápidamente se les voy a hacer conocer la sintaxis de lo que vendría a ser de los tres estructuras repetitivas, ¿ya? Bien, para ello voy a crear una carpetita, o mejor dicho, un archivo fuera de todos, ¿ya? Entonces lo voy a llamar index.php. Ahí está, entonces en ello voy a crear lo que vendría a ser, en este caso, la sintaxis de PHP que ya deben de conocer, que entonces simplemente creamos de esta manera, ahí está. Y ahora lo que vamos a realizar es comentar por aquí, ok, lo voy a llamar estructura o while. Entonces, cuando ustedes escriban while, les aparece estos 4 opciones en el cual ustedes pueden seleccionar. Entonces, para poder ver de una manera significativa la estructura del while, vamos a presionar en la tercera opción. Presionamos en la tercera opción y básicamente nos aparece la estructura básica de la estructura repetitiva while. Ahí tenemos el nombre de que vendría a ser en este caso del bucle while y la variable a. Aquí tenemos en este caso los operadores de comparación
y finalmente un número, ¿verdad? Y dentro de lo que dice code es lo que nosotros tenemos que definir las instrucciones, ¿ok? Entonces primero lo que tienes que realizar es crear tu estructura básica de while. Entonces voy a repetir nuevamente, escribimos while de esta manera. La tercera opción vamos a elegir while y listo. Bien, ¿qué es lo que vamos a realizar entonces con ello? Lo que vamos a realizar es precisamente el ejercicio que estuvimos viendo anteriormente, pero antes de ello también vamos a conocer la estructura do while. Ok, entonces voy a escribir por aquí como un comentario do while. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar en ello? Bien, entonces para ello voy a escribir do. Cuando ustedes escriben do, les va a aparecer varias opciones y lo que tienen que elegir es la tercera opción, que vendría a ser básicamente de la estructura do while. Ok, presionamos en do while y listo. Ahí tenemos la estructura básica y muy fácil de entender. Miren, como se fijan aquí, miren, en el while lo que realiza es que me evalúa la condición y luego me lee, miren. Pero con el do while es a lo contrario. Primero me lee las instrucciones y luego me evalúa. Se puede notar la diferencia, ¿verdad? Entonces, repito, en el while simplemente lo que me va a realizar es primero de todos es lo que me va a evaluar la condición y luego va a imprimir. Pero en do while me va a imprimir primero y luego me va a evaluar. Bien, entonces el do vamos a definir ahí de esta manera y dentro del code vamos a definir las instrucciones. Entonces dentro de los paréntesis que están viendo aquí es lo que nosotros tenemos que evaluar. Ok, vamos a evaluar lo que nosotros queramos realizar. Ok, esa es la sintaxis de do while. Ahora vamos a ver de la parte de for. Ok, entonces simplemente vas a escribir for. Cuando ustedes escriben for les aparecen varias opciones. Vas a seleccionar en la tercera parte, for. Cuando ustedes presionan en for, automáticamente se les va a aparecer la estructura básica del for. Entonces, ¿qué es lo que significa ello? En este caso, si es que se fijan aquí, este numeral i básicamente es una variable que estamos definiendo dentro de la que vendría a ser dentro del paréntesis. Este i que están viendo aquí, nosotros podemos definir afuera también, no hay ningún problema. Pero lo más general y lo más comprensible es que ustedes puedan definir la variable dentro. Entonces, esta variable i básicamente está inicializando en 0. Y luego, dentro de ello, es lo que está evaluando. Nosotros podemos evaluar, por ejemplo, i es mayor o en este caso menor que 5. Podemos evaluar. Entonces, en el centro que ustedes están viendo es algo que se va a evaluar. En la primera parte es lo que nosotros vamos a definir nuestra variable con un inicial definido. Y finalmente la iteración, o mejor dicho, el incremento o decremento de la variable que estamos definiendo. Y luego vamos a definir las instrucciones que queremos realizar. Ok, entonces si te fijas aquí tenemos las tres estructuras repetitivas muy sencillas de entender, ¿no? Ok, entonces vamos a ver el primer ejercicio utilizando la parte de lo que vendría a ser while. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar en el ejercicio número 1? Lo que vamos a realizar es precisamente desarrollar esto de aquí. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es lo siguiente. Imprima los 10 números positivos utilizando la estructura while. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a realizar esto? Súper sencillo. Lo primero que tenemos que realizar es definir nuestra variable. Entonces, ¿qué variable podemos definir? Nosotros podemos definir cualquier variable que deseemos. No es necesariamente la variable que yo voy a poner por aquí. No, cualquier variable que nosotros queramos que se entienda o que se visto por aquí, lo podemos poner. Bien, entonces voy a crear mi variable de lo que vendría a ser del while. Bien, entonces voy a definir $, voy a poner A de esta manera. Todos por favor hasta ahí. Me comentan si es que no están entendiendo, quizás no están ahí. Me comentan si estoy haciendo rápido también para poder realizar un poco más lento, ¿ya? Definan su variable, cualquier variable que ustedes deseen. Bien, listos. Bien, voy a declarar la variable A, ahí está. Y voy a crear la estructura básica de la estructura while, ¿no? Entonces simplemente yo voy a escribir while de esta manera. Y precisamente nos aparece diferentes tipos de opciones en el cual podemos elegir. Si es que yo presiono en la primera parte, significa que no me va a mostrar la estructura completa.
Pero ustedes cuando presionan en la tercera opción, en el cual tiene como una especie de un cuadrito, me parece por aquí, significa que se le va a poner la estructura completa del while. ¿Ok? Bien, entonces voy a escribir y presionamos. Ya tenemos la estructura básica del while. Bien, ahí está, de esta manera. Perfecto. Muy bien, vamos a ver por aquí lo que ustedes deseen hacer. Entonces lo que voy a realizar es precisamente evaluar lo que vendría a ser la variable. Entonces en este caso yo lo que quiero es que me imprima los 10 números positivos. ¿Cómo lo hago? Simplemente de la siguiente manera. Voy a declarar la variable a, es decir, la variable que tengo aquí arriba, de esta manera, sea menores, menores a quién, menores e iguales que 10. Si son, en este caso, si es verdadero esta condición que he definido, ¿qué es lo que me va a realizar? Lo que me va a realizar es imprimirme la variable a, es decir, la variable que se va a imprimir en iteración. Entonces simplemente voy a decir a y luego más abajito voy a definir mi variable a, pero voy a incrementar, es decir, más más. Este más más significa que me va a incrementar una en uno. Es decir, si en este caso el a es reemplazado por 1, aquí va a estar 1. Pero en este caso, como yo voy a incrementar, ya básicamente va a ser la suma de a más 1, sería 2, de esta manera. Eso es lo que me va a realizar. Bien, entonces, una vez realizado este proceso, lo que voy a realizar es imprimir. Como yo ya tengo en este caso, para poder imprimir con hecho, ¿qué es lo que voy a realizar? Lo que voy a realizar es simplemente lo siguiente. Voy a decir por aquí un mensajito que me diga, por ejemplo, que me diga el número. No sé, por ejemplo, una flechita lo voy a poner ya. De esta manera, para que me pueda imprimir. Bien, una vez realizado este proceso, voy a ejecutar SAM. Ok, voy a presionar o voy a buscar el panel de búsqueda, SAM, de esta manera. Voy a ejecutarlo para poder encender y ejecutar el código PHP. Entonces simplemente voy a presionar en Start en la parte primera Apache y la segunda es para trabajar con base de datos, pero aún no estamos allí. Voy a presionar Apache Start de esta manera. Una vez que se inicialice puedo cerrar. ¿Ok? Bien, una vez realizado este proceso, lo que voy a realizar es irme a mi navegador que yo desee. En este caso voy a presionar aquí y en la parte superior voy a escribir localhost. Localhost, de esta manera, slash, el nombre de la carpeta que hemos creado al inicio. ¿Con qué nombre hemos creado? Con la carpeta clase 05. ¿Qué es lo que voy a realizar? Voy a copiarlo, es decir, el nombre que yo escribí, control C. Después de slash, de localhost slash, voy a pegar el nombre. Presionamos enter y nos aparece de esta manera. Bien, de esta manera nos está saliendo error, nos dice en la variable 4, miren. Entonces vamos a solucionar este problema. Bien, entonces vamos a volver aquí a nuestro editor de código y listo, aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos realizando? Hemos definido una variable por aquí y luego estamos diciendo que se imprima la variable a. Ahí está. Entonces, en este caso, como nos está saliendo de una manera iterativa, miren, vamos a volver aquí. Si es que se fijan en el navegador que nos ha impreso, perfecto, creo que ya. Voy a escribir el nombre del archivo, creo que era, a ver, vamos a verlo. Nos vamos a la carpetita de htdoc, clase 05, y dentro de la que vendría a ser y, voy a tener que copiar la dirección y, y luego nos dice index.php, ¿no? Ok, entonces simplemente voy a decir index.php. Ok, vamos a ejecutar. En caso que no puedan ejecutar, simplemente lo que van a realizar es copiar la carpetita en el cual se encuentra aquí en la parte superior, control C, y lo copian ahí. Y automáticamente se nos está imprimiendo los 10 números, miren. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado ahí? Lo que hemos realizado es imprimir los 10 números y hacer los números. Entonces, si se fijan aquí, yo escribí como un comentario esta flechita. Miren, si es que se fijan aquí, esta es la flecha que me está saliendo. Pero ¿qué pasa si yo pongo igual? Y un espacio.
Vuelvo nuevamente, ejecutamos y lo que me está realizando es que me está imprimiendo iterativa de veces el símbolo igual. Pero si que se fijan aquí tenemos 0, 1 hasta el número 10. De esta manera. ¿Y qué pasaría si es que nosotros queremos, en este caso, decrementar? Es decir, disminuir de 10 hacia 0. A lo contrario lo podemos realizar. Para que tenga una bonita estética aquí, lo voy a ponerlo de la siguiente manera. Voy a comentarlo por aquí. O mejor dicho, voy a poner una etiqueta de HTML, BR, que sería para salto de línea. Guardamos y volvemos. Actualizamos y listo. Ahí tenemos 0, 1, 2, hasta el 10. Mira. De esta manera es que nosotros hemos obtenido el resultado 0 al 10. Eso es lo que nos decía en el enunciado. Miren. Ok, de esa forma es que nosotros podemos imprimir los 10 números. Si es que yo cambio el 10 por otro número, es decir, por un número 5, lo que me va a realizar es que me va a imprimir solamente de 0 al 5. Este 0 que yo puse es que me va a inicializar allí. Es decir, que me va a iniciar de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5. Si es que yo vuelvo, actualizo, solo me imprime los 6 números, ¿no? De 1 al 5 más el 0. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si es que yo, digamos que no me imprima del 1, sino del 4? Solamente me tendría que imprimir el 4 y el 5. Mire, actualizamos y solamente los dos números me está imprimiendo. ¿Ok? Entonces estamos realizando como un bucle en este apartado. Eso es utilizando lo que vendría a ser en este caso el bucle while, ¿no? Bien, de esa forma. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a realizar el mismo ejercicio, pero utilizando do while. Para ello nos vamos a la carpetita do while. Y dentro de la carpetita do while vamos a crear un archivo que se llame index.php. De esta manera. Una vez creado, dentro de ello vamos a escribir la sintaxis. Vamos a definir de esta manera. Y voy a pegarlo este de aquí, ¿no? Para poder hacer referencia. Que entonces voy a decir do while de esta manera. Entonces vamos a realizar con do while lo mismo los 10 números, ¿ya? Lo voy a cambiar mejor los 15 números positivos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a realizar utilizando lo que vendría a ser do while? Es casi similar, pero en este caso, primero, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Primero ingresar las instrucciones y luego evaluar la condición. ¿Ok? Entonces simplemente lo que voy a realizar aquí es definir una variable cualquiera. Voy a poner, por ejemplo, a y voy a inicializar en 0. Que me inicialice 0, que me inicie de 0 hasta el 15. ¿Ok? Entonces simplemente más abajo voy a definir la sintaxis de do while. Voy a elegir la tercera opción. Ahí ya tengo, miren. Entonces, dentro del code voy a definir mis instrucciones de lo que quiero que se realice. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se realice? Que me imprima los 10 números, los 15 números en este caso. Pero que me imprima con comas. Ajá, con comas, como un coma y espacio. Voy a concatenar la variable que vendría a ser A. La variable A voy a concatenar. Recuerden que el punto sirve para poder concatenar variables, ¿ok? Una n cantidad de variables, no solamente uno. Ok, entonces voy a escribir punto y coma, pero como voy a realizar de esta manera, lo dejo ahí. Más abajo voy a declarar la misma variable, es decir, la variable A, pero en este caso que me incremente, más. 2 veces más para que me incremente. Y de lo que dice while dentro del paréntesis es lo que yo voy a evaluar esa condición que yo quiera que se imprima. ¿Qué es lo que quiero que se realice? Simplemente que se imprima los 15 números. Voy a decir la variable A sea menores o iguales a 15. Menores o iguales a 15. Guardamos y listo. Entonces, el hecho lo que va a realizar es que me va a imprimir en la pantalla que yo tengo. ¿Ok? Entonces, una vez realizado, nos vamos a nuestro navegador de preferencia que queramos que se visualice. ¿Ok? Entonces, una vez estando ahí, lo que vamos a realizar es simplemente, en este caso, dar la ruta de la dirección de la carpeta. Nos vamos a la parte del htdocs. Dentro de ello voy a volver al ejercicio 5, que está por aquí. Presionamos en do while y dentro de ello voy a copiar la dirección. ¿Hasta dónde? Hasta clase 05, hasta la carpetita que yo haya creado.
Entonces simplemente borramos todo lo que dice clase 5 y pegamos. Y si es que se fijan aquí ya tengo mis 15 números utilizando do while. Realizar un salto de línea aquí para que me pueda visualizar. Voy a concatenar y voy a utilizar el BR, lo típico de HTML para salto de línea. Y este coma lo voy a eliminar ya. También esto de aquí. Y lo voy a decir que esto va a ser, a ver, lo vamos a poner con una flechita, ¿ok? Ahí está. Entonces simplemente voy a volver nuevamente a mi navegador. Voy a actualizar y listo. Miren, aquí tengo los 15 números, de 0 al 15. Pero ¿qué pasaría si es que yo quiero imprimir solamente de 10 al 15? Lo que voy a realizar es que voy a cambiar, en este caso, la variable que está iniciando. ¿Qué es lo que está iniciando? Aquí, 0. Voy a cambiar 10 y vuelvo nuevamente a mi navegador. Actualizamos y automáticamente se me está imprimiendo de 10 al 15. Miren. Ok, entonces lo podemos realizar muchas cosas, no solamente esto. Podemos imprimir en números pares, impares, todo ello lo vamos a ver, ¿ya? Bien, entonces ya sabes cómo imprimir los 15 números utilizando el bucle do while. Bien, ahora vamos a ver el bucle for. Vamos a imprimir los mismos números, pero utilizando el bucle for. Para ello nos ubicamos en la carpeta for, presionamos allí y dentro de ello voy a crear un archivo que se va a llamarse index.php. Ok, creamos la sintaxis de PHP, ok, de esta manera. Y dentro de ello yo voy a pegar esto ya, para que hagan una referencia. Bien, ¿cómo lo vamos a realizar? En este caso, utilizando el for. ¿Cómo lo vamos a imprimir los 15 números? Muy sencillo. Lo que vamos a realizar es directamente crear la estructura básica del for. ¿Ok? Recuerden que tenemos, en este caso, la variable valor inicial, que sería la condición que vamos a evaluar, y el incremento o decremento según a lo que nosotros queremos realizar. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a imprimir los 15 números, pero utilizando el for. ¿Cómo lo hacemos? En este caso ya no es necesario declarar una variable en el exterior, es decir, en externo. Nosotros podemos crear nuestra propia variable dentro de la estructura básica del for. ¿Cómo lo hacemos entonces? Súper sencillo. Lo que vamos a realizar es escribir for. Vamos a elegir la tercera opción, en el cual tiene un cuadrito. For, 3 puntitos. Presionamos allí y nos aparece la estructura básica. Entonces, ¿por qué razones yo no creo una variable? Esto de aquí que están viendo aquí es precisamente la variable que ya viene incorporado dentro del for. Ya no es necesario crear fuera. ¿Ok? Ya viene por defecto dentro. Entonces lo que estoy seleccionando es básicamente la variable, que básicamente está inicializando ¿en qué? En 0. Luego viene la condición que voy a evaluar. Y luego el incremento o decremento que voy a dar. ¿Ya? Entonces, como yo quiero que se imprima los 15 números positivos, voy a decir, o la variable i, que me almacene o que se inicialice en 0, y luego dentro del medio que están viendo aquí, voy a evaluar. Si i es, en este caso lo voy a decir menores a 15, menores igual a 15, ¿qué es lo que me va a realizar? Me va a incrementar. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, así, desde el 0, ¿no? 0, 1, 2, 3 hasta el 15. Y más. Dentro del code, lo que dice, tenemos que definir o lo que vamos a imprimir. En este caso, lo que voy a imprimir es precisamente la variable i de iteración. Entonces, simplemente voy a decir con una flechita para que salga de forma bonita. Entonces, voy a concatenar la variable que vendría a ser en este caso la variable i. ¿Ok? De la misma manera voy a dar un espaciado, o en este caso salto de línea, utilizando la sintaxis o la etiqueta de HTML, de esta manera. Bien, una vez realizado, simplemente me voy a mi navegador. Vamos por aquí. Y ahora lo que vamos a realizar es escribir, en este caso, la carpetita en el cual está el archivo del for. Volvemos a la carpeta htdoc. Y dentro de la carpeta for tenemos precisamente este archivo, ¿no? Entonces voy a escribir aquí for y listo. Ahí tenemos, miren, los 15 números impresos utilizando lo que vendría a ser la estructura for. Para poder hacer una referencia, voy a llamarlo por aquí un hecho y lo voy a decir por aquí. Vamos a verlo por este lado, de esta manera.
y lo voy a llamarlo for, ok, estructura for, ok. Bien, entonces voy a volver, actualizamos y listo. Ahí tenemos estructura for y todo lo que tenemos por aquí. Miren, 0, 1 hasta el 15. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos realizado aquí? Simplemente hemos realizado la impresión de los 15 números positivos. ¿Qué pasaría si es que nosotros queremos es decir, decrementar? Haríamos a lo contrario, ¿verdad? Bien. Bien, entonces vamos a continuar dentro de la carpetita de clase 05 de aquí. Vamos a crear una carpeta que se llame, en este caso, ejercicio 01. De esta manera. En el ejercicio 01 vamos a tener que, en este caso, vamos a arrastrar lo que dice do, I, for y while. Vamos a arrastrar el ejercicio 1. ¿Ok? Ahí está, creo que está en mayúscula, lo voy a cambiarlo. Ejercicio 1. Y vamos a crear otra carpeta que se va a llamarse ejercicio 2. Seguidamente vamos a crear otra carpeta que se va a llamarse ejercicio 3 y así hasta el 10, ¿ya? Ejercicio 4, ejercicio 5 por aquí y hasta ahí voy a dejar, ¿ya? Y voy a crear otra carpeta para resolver el ejercicio 9 y el ejercicio 10 por aquí. Ahí está. Listo. Entonces vamos a cerrarlo en la carpetita. Vamos a ir directamente aquí. Vamos a arrastrarlo directamente en la parte de lo que vendría a ser de clase 05. Arrastramos al Visual Studio Code. ¿Ok? Vamos a arrastrar al Visual Studio Code. Perfecto, todos hasta ahí. Bien, entonces vamos a resolver esto de aquí. Listo, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dado un rango de números enteros, obtener la cantidad de números enteros que contiene. Bien, ¿qué es lo que vamos a realizar? Simplemente vamos a dar, en este caso, vamos a definir un número entero y de ellos tenemos que obtener, en este caso, la cantidad de números enteros que contiene, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, 5, me tiene que salir 5 números. Entonces simplemente para ello nos vamos aquí en la carpeta 2 habíamos creado, dentro de ello vamos a decir, vamos a crear un archivo que se llame index.php, ¿ya? Y vamos a crear la sintaxis básica, ahí está. Y dentro de ellos vamos a tener que declarar nuestras variables para poder resolver precisamente este enunciado 2, ¿no? Entonces este enunciado vamos a resolver aquí, bien. Entonces perfecto, listo. Entonces nos dice esto de aquí, ¿no? Ese es el ejercicio. Ya. Entonces vamos a utilizar el bucle while. Lo primero que tenemos que realizar es declarar nuestras variables. ¿Qué variables vamos a utilizar si es que nos dice dado un número entero? ¿Qué números? Vamos a utilizar, en este caso, una variable que se va a llamarse de tipo entero y lo voy a definir. Pero como nosotros sabemos que en PHP no queremos realizar repetitiva a veces, en este caso duplicidad de variables, simplemente nosotros podemos definirlo directamente en la parte de lo que vendría a ser dentro del while, ¿no? Antes del while y dentro de ello para poder jalarlo. Bien, lo voy a realizar sin el formulario, esto de aquí, sin el formulario lo voy a realizar, ¿ya? Para que puedan entender. Entonces simplemente voy a declarar una variable que va a ser de tipo entero y de la misma forma voy a declarar otra variable que va a estar de tipo int también y otra variable que se va a llamarse por este lado ni, ¿no? Otra variable va a ser nf y finalmente nuestra variable que precisamente sería en este caso como un contador, ¿no? Entonces voy a decir c igual a que me inicialice en 0. Bien, ahora lo que voy a realizar es precisamente voy a irme a la parte del proceso. En el proceso lo que quiero realizar es que me imprima los números que yo voy a ingresar. Bien, entonces simplemente voy a decir, en este caso, y este iterador, y ¿por qué razones estoy realizando? Este y lo que me va a realizar es cada vez que yo ingreso un número, me va a incrementar más 1. Entonces simplemente voy a poner y va a ser igual a ni, a la variable ni que hemos declarado, de esta manera, más el 1. Y dentro de ello, más abajito, vamos a declarar el bucle while.
Ok, entonces simplemente y, elegimos la cuarta opción. Y ahora vamos a evaluar. Ok, entonces simplemente voy a decir si la variable i es menor que la variable nf. Ok, si es verdadero esta instrucción, lo que me va a realizar es que este contador me va a almacenar más 1. Ok, me va a almacenar, es decir, me va a decir más 1 que me incremente. Entonces lo voy a definir de esta manera. Ok, más 1. Perfecto. Más 1. Listos. Una vez que me realice ese proceso, voy a decir que me diga más incrementa, ¿no? Entonces, ¿cómo incrementábamos? Variable y más. Ok, de esta manera más o menos sería lo que vendría a ser, en este caso, la iteración en el cual estamos realizando. Pero nunca se olviden al final punto y coma. Bien, una vez realizado, lo que voy a realizar es imprimir. Voy a imprimir, ¿qué cosa? Voy a imprimir la cantidad de números que tengo por aquí, ¿no? Simplemente lo que voy a realizar es, en este caso, voy a tener que imprimir. Entonces voy a decir de la siguiente, la cantidad es, ¿ok? Es. Entonces, una vez realizado, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a concatenar. ¿Pero qué es lo que vamos a concatenar? La variable que vendría a ser como un contador, ¿no? Entonces simplemente aquí lo voy a tener que definirlo, lo que tengo aquí. Para concatenar, como se le estuve mencionando, simplemente lo que tienen que realizar es escribir un puntito para que puedan juntarlo, varias variables. Una vez realizado este proceso, simplemente lo que tienes que realizar es determinar la parte de tu variable del contador que nosotros estamos utilizando. Bien, de esta manera. Bien, una vez realizado, vamos a cerrar con punto y coma y ya sería todo listo. Bien, ok. Lo que vamos a realizar es imprimir ese ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente nos vamos a htdoc, ejercicio 2, y vamos a copiar la ruta, ¿no? Desde la clase 5 hacia adelante. Bien, entonces voy a borrar y vamos a presionar. Y nos dice la cantidad de estrés. ¿Será cierto? Si en este caso, si estamos diciendo mayor igual. No, mayor, ¿no? Menor diré. Menor. Entonces, si es que contamos desde ese número, precisamente sí es correcto, ¿verdad? 4, 5, 6. Correcto. Entonces está de forma correcta. ¿Qué pasa si yo pongo 20 por aquí? Lo que me va a contar qué números está desde el 2, es decir, después del 2 hasta el 20. Antes del 20, ¿no? Entonces simplemente eso es lo que me va a realizar. Entonces me va a decir la cantidad es 17. De esa forma, ¿ok? Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que sería precisamente el ejercicio número 3. Bien, para ello me voy a ubicar en aquí y nos vamos a ir a este apartado. Nos dice, dado un rango de números enteros, obtener la cantidad de números pares. Ahora ya no queremos números secuencialmente, sino queremos solamente números pares. O sea, solamente pares, como por ejemplo 2, 4, 6, 8, 10, así, que sean pares. Ok, entonces, ¿cómo haremos? Simplemente lo que voy a realizar es irme a la carpetita ejercicio 3. Voy a crear un archivo que se llame index.php y dentro de ello voy a tener que crear mi sintaxis de lo que vendría a ser en este caso de PHP, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a crearlo, vamos a crear nuestra sintaxis de una manera súper sencilla. Perfecto. Ok, ahí está. Entonces simplemente voy a comentarlo esto. Ahí está, de esta manera. Y simplemente vamos a realizar de la siguiente manera. Ok, ¿qué es lo que nos quiere decir el ejercicio? Lo que nos quiere decir simplemente es que nosotros cuando ingresemos número entero o dado un número entero, tiene que obtener solamente números, la cantidad de números pares. Si es que yo ingresase, por ejemplo, por el teclado 5, lo que va a realizar es simplemente me va a imprimir, es decir, 5 de inicial y final, digamos 10. Lo que me va a realizar es simplemente me va a contar todos los números, en este caso que son pares, pero después del 5, el 6, el 8 y el 10, si en caso nosotros digamos que sea igual al final, nos saldría de esta manera. Solamente números pares. ¿Y cuánto es la cantidad? La cantidad sería 3 y como resultado vamos a obtener 3. Y eso es lo que vamos a realizar aquí.
¿Ok? Entonces vamos a realizar eso. Perfecto. Ahora voy a verlo si está. Creo que sí está. Muy bien. Listo, entonces. Voy a declarar mis variables. ¿Qué variables voy a utilizar? Pero como les dije, esto ya no es necesario declarar variables, pero a modo de que ustedes entiendan, voy a definir ya. La primera variable va a ser para poder inicializar. ¿Ok? Y luego voy a crear otra variable en el cual yo voy a ingresar por teclado que se va a llamarse número inicial, NI. Ok, número inicial. Otro número que voy a ingresar por teclado va a ser número final, ¿no? Es decir, el NI hace referencia al inicial que voy a ingresar y el NF al final. Bien, entonces, asimismo voy a crear otro, por ejemplo, otra variable que se va a llamar CP, que voy a hacer referencia que esto que me inicialice en 0. Bien, entonces, ¿cómo lo voy a realizar? Datos de entrada. Los datos de entrada es precisamente yo voy a ingresar en estos dos variables, en número inicial y número final. En ahí es lo que tengo que ingresar. Si es que yo hiciera con formulario, tengo que utilizar estos dos, ¿no? Bien, entonces, lo que voy a realizar aquí es simplemente irme a la parte del proceso. ¿Qué es lo que voy a realizar en proceso? Voy a inicializar, es decir, en la variable i, en el cual he declarado, voy a decir que el número inicial que me incremente más 1. ¿Ok? Como es una variable, tenemos que poner $, ¿no? De esta manera. Una vez realizado, simplemente voy a utilizar while, de esta manera, porque ahí nos dice que tenemos que utilizar while, ¿no? Entonces simplemente voy a abrir, voy a aperturar lo que vendría a ser en este caso la sintaxis de esta forma. Y dentro del while, lo que voy a realizar es evaluar. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Voy a evaluar si la variable i, es decir, si la variable i, en este caso es menor a la que vendría a ser al dato que yo voy a ingresar, es decir, nf, que sea igual, lo voy a poner ya. En este caso, que sea menor o igual que número final que yo voy a ingresar. Bien, entonces, si en este caso esta condición se cumpla, voy a abrir una sentencia de condicional simple. Perfecto. La condicional simple, que precisamente lo que me va a realizar es que me va a sacar solamente números pares. ¿Cómo lo hacemos eso? Lo realizamos precisamente con el módulo, ¿no? Para que se me multiplique, es decir, que me divida y que me salga como 2. ¿Para qué? Para que pueda yo comparar, para que sean números pares, ¿no? Entonces simplemente voy a decir y, si la variable y porcentual, voy a decir el módulo que sea igual a 2, de esta manera, que me resulte números enteros, ser igual a 0, ¿ok? Entonces, si en caso que esta condición se cumpla, que me almacene en la variable cp, ¿ok? Que me almacene en esa variable, en los cuales me va a incrementar más 1, pero como yo voy a agilizar el proceso, voy a decir más 1, de esta manera, ¿ok? Y en caso que esa condición se cumpla, también que me itere, ¿no? Es decir, del while. Y más, que me itere a lo positivo. Ok, una vez realizado en la salida lo que voy a realizar es precisamente voy a imprimir el resultado que yo quisiera que se ponga. Cantidad de números, voy a poner así, números pares es. ¿Cuánto será? Entonces voy a concatenar. ¿Cuál es lo que voy a concatenar? ¿Cuál es lo que está contando? Es precisamente esto de aquí, cantidad de números pares. CP hace referencia a la cantidad de números pares. ¿Ok? Entonces simplemente así y punto y coma. ¿Listo? De esta manera. Ok, si estamos realizando con formulario tenemos que ingresar datos, pero como no estamos realizando, voy a ingresar un dato de inicio que precisamente serían datos de entrada, estos dos, ¿no? Voy a ingresar un dato de inicio que va a ser, por ejemplo, que me inicialice en 3 y el dato final que me termine en 10. ¿Ok? Que me termine en 10, de esta manera. ¿Ok? Una vez realizado esto, voy a irme a mi navegador, en los cuales voy a ejecutar. Bien, entonces para ello voy a decir aquí, como ya estamos en el ejercicio 3, voy a cambiar 3. Bien, ahí está, la cantidad de números pares es 4. ¿Será cierto? Vamos a comprobar. Como nosotros estamos diciendo que me inicialice en 3, es decir, inicial 3, y que me finalice en 10, es lo que vamos a contar. Entonces, ¿qué números estará entre ese rango, en este caso pares? ¿El 4 es par? Sí. El 5 no. El 6 sí. El 7 no. El 8 sí. ¿El 9 será par? No. El 10 sí es par.
Entonces la cantidad exacta sería 4. Y entonces estos 4 es lo que me está contando. Y por esa razón es que me está diciendo que la cantidad es 4. Y precisamente es lo correcto. ¿Ok? Si es que yo cambiase, por ejemplo, aquí 1. Y por este lado, por ejemplo, ya, lo voy a iniciar, por ejemplo, 0. Y por este lado, 4. ¿Cuántos números serían pares? 0 por aquí y por aquí 4. ¿Cuántos será? Ok, vamos a comprobar si realmente se calcula bien. Nos dice que la cantidad de números pares entre ese rango es 2. Ok, entonces si el 0, por este lado lo voy a borrar. Entonces voy a decir, ¿el 1 será par? No, impar, ¿verdad? 2 sí es. 3 no. 4 sí. 5 ya, bueno, ya no está entre ese rango. Por lo tanto, la cantidad sería 2. Entonces, eso es lo que está realizando en este caso este ejercicio. Creo que es súper sencillo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 4. Bien, número 4 y vamos a realizar lo siguiente. Obtener la cantidad de números, en este caso de los primeros números, múltiplo de 5. Ok, entonces simplemente voy a utilizar la estructura y. Entonces lo que voy a realizar es esto ya. Vamos a copiarlo, nos vamos a la carpeta ejercicio 4 y voy a crear un archivo que se llame index.php. Ok, entonces simplemente voy a crear mi sintaxis de PHP como ya sabemos. Ok, sintaxis de PHP y voy a comentar por aquí lo que quiero calcular. Bien, listo. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Bien, vamos a analizar de una manera súper sencilla. Lo que me está diciendo es que yo obtenga la cantidad de los primeros números, en este caso de números de múltiplo, no dice, ¿no? Múltiplo de 5. ¿Cómo lo hacemos? Ejemplo por aquí. Vamos a decir ejemplo. Ya, de esta manera. Entonces, antes de realizar el ejemplo, vamos a ingresar nuestras variables que vamos a utilizar. Variables, ¿ok? Variables. ¿Qué variables vamos a utilizar? Si nos dice obtener la cantidad, ¿ok? Entonces voy a tener que, en este caso, ingresar un dato. Yo voy a ingresar un número cualquiera. Entonces voy a decir, en este caso, un número cualquiera, en los cuales lo voy a decir n. Antes de ello voy a decir, para que me pueda inicializar, una variable voy a crear. Y una variable que va a ser n, que va a ser como dato de ingreso. Y de la misma forma voy a crear mi contador para la cantidad que me va a almacenar. Sé que este contador que me va a inicializar en 0. ¿Ok? Cada vez que yo realice ese proceso me va a almacenar en la C, en la variable C. ¿Ok? Es decir, los múltiplos de 5. Una vez realizado esto, voy a tener que declarar mi proceso. Como nosotros ya sabemos cuál va a ser nuestro ingreso, el ingreso, dado de ingreso, va a ser n, porque gracias a ello es lo que voy a yo ingresar cierto número. Ok, entonces voy a irme al proceso, voy a crear una variable. En este caso, como ya tengo la variable creada, voy a reutilizar y esta variable va a ser igual a 1. Ok, que me almacene como inicial 1. Ok, entonces voy a crear y, en este caso y, de esta manera, y voy a crear la estructura. Y voy a decir, si la variable i es menor o igual que n, es decir, es igual, en este caso es menor o igual que al dato que voy a ingresar, si es correcto, si es verdadero, que me imprima lo siguiente. Ok, entonces voy a decir la variable i. En este caso, como nosotros queremos múltiplo de 5, voy a poner módulo de 5 que sea igual a, en este caso, a 0. Perfecto, muy bien. Entonces, si es correcto, me va a almacenar en el contador, es decir, en la C. Ok, me va a almacenar, me va a incrementar más 1, es decir, en este caso, más 1, de esta manera. Finalmente, en este caso, debajo del cierre del if, voy a decir que me incremente y más más. Y más más. De esta manera. Perfecto, una vez realizado, simplemente voy a decir por este lado que me imprima la salida. La salida va a ser precisamente lo que me va a imprimir. Hecho de esta manera. Ahora vamos a verlo por aquí.
Creo que todo claro está viéndose, sí, ya. Hecho, entonces voy a decir la cantidad es. Ok, entonces voy a poner en comilla doble para que me pueda imprimir. De esta manera. Vamos a concatenar con punto. Y en este caso, como yo estoy almacenando en la C, tengo que imprimir ello. Ok, entonces simplemente así, punto y coma y listo. Bien, vamos a probar si realmente es cierto. Vamos a irnos a la parte de, en este caso, a nuestro navegador. Como es ejercicio 4, voy a borrar el 3 y voy a cambiar 4. Me dice, en este caso, la cantidad es 0. ¿Por qué razón me está saliendo 0? Porque aún no he ingresado ningún dato en la n. Recuerda que n, este n, es datos de ingreso. Es algo que yo voy a ingresar directamente en esa variable, lo cual me va a almacenar. Yo voy a simular que estoy ingresando por el formulario un 5. ¿Ya? Entonces voy a volver aquí, actualizamos y me dice, la cantidad es 1. ¿Será cierto? Múltiplo de 5. ¿Es correcto, verdad? 5. Muy bien, excelente, está muy bien. ¿Ok? Perfecto. Está correcto entonces nuestro algoritmo en el cual hemos desarrollado.